Muy buenas noches, mi nombre es Jaime Miguel Nolasco López. Voy a exponer en el curso de Economía General el informe final del fenómeno económico denominado política económica. Al respecto, como ustedes pueden apreciar, esta es la estructura del informe, está, ¿no?, con el índice, introducción, los capítulos que corresponden, ¿no?, en 4 capítulos, y las conclusiones y la referencia bibliográfica. A continuación, la introducción. El proceso de trabajo se desarrolla una recopilación de información en la cual identificamos de manera ordenada y obtenida una investigación bibliográfica sobre el tema de un fenómeno económico denominado política económica. El trabajo consta de 4 capítulos, de los cuales correspondiente al capítulo 1 está relacionado con la política económica, su definición, objetivos, disciplina y su relación con la escuela económica estudiada en clase. En el capítulo 2, respecto al desarrollo de la política fiscal, su definición, objetivos, tipos de política fiscal. En el capítulo 3, relacionado con la política monetaria, el cual incluye su definición, instrumentos que la conforman, objetivos, tipos, el Banco Central de Reserva y el sistema financiero. En el capítulo 4, está referido al análisis de las perspectivas en un marco macroeconómico y microeconómico de la política económica. Esta monografía tiene como objetivo comprender la importancia del fenómeno económico y su relación con su aplicación en la realidad del país. A continuación, pasamos a exponer el capítulo 1, política económica. La definición es el conjunto de directrices, lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país. Define los criterios generales que sustenta de acuerdo a la estrategia de desarrollo, los ámbitos fundamentales e instrumentos. Todo ello depende de crear condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social, la política sectorial y la política regional. Los objetivos de la política económica son 2, uno a corto plazo y otro a largo plazo. En lo que corresponde a corto plazo tenemos el pleno empleo, la estabilidad de los precios y la mejora de la balanza de pagos. A largo plazo incluye la expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, protección y prioridades de determinadas regiones o industrias, mejora en las normas de consumo privado, seguridad en el abastecimiento y mejora en el tamaño y la estructura de la población. Disciplinas de la política económica están conformadas por 2. Tenemos la política fiscal y la política monetaria, cuyos conceptos vamos a exponerlo más adelante. Tenemos también como un cuarto punto la relación de la escuela económica con la política económica. De conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política del Estado, estamos en una economía de libre mercado en donde el Estado no interviene en la economía. Actúa como un agente promotor para el libre mercado, la libre competencia. Eso se refleja en la escuela económica neoliberal, cuyas características principales son las siguientes. Amplía la liberalización de la economía libre, la desregulación gubernamental, la reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía. El sector privado pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. Los representantes de la escuela neoliberal son Friedrich Hayek y Milton Friedman. Ahora, en lo que corresponde a política fiscal, en el capítulo 2 definimos que es una disciplina de la política económica cuya gestión de los recursos del Estado y su administración en manos del gobierno controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos, el gasto público, para mantener un nivel de estabilidad en los países. A través de la economía fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos de los diferentes sectores y marcados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Objetivo de la política fiscal. Tenemos a corto plazo, se estabiliza la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. A largo plazo, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, más la educación e inversión en infraestructura y del ingreso incentivo al ahorro. Simultáneamente, persigue el objetivo de equidad y la redistribución de la renta. Los tipos de política fiscal, tenemos la política fiscal expansiva, una de ellas. Se da cuando en situaciones de crecimiento económico
y cuando hay altos niveles de paro, el gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado, aumentando la renta efectiva y para disminuir la tasa del paro. La política expansiva puede ser de 5 o tipos o vías de aplicación. Entre ellas tenemos una reducción de impuestos, un aumento de gastos del gobierno, los estímulos de la inversión privada, los incentivos fiscales, y cuando exista una situación de inflacionaria provocada por un exceso de demanda, en este caso sería necesaria la aplicación de una política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria a producir el gasto agregado. Entre ellos se aumentarían los impuestos, se reduciría el gasto público y se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas. En lo que corresponde a política monetaria, tenemos que es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Alguna todas las opciones que disponen las autoridades monetarias, los bancos centrales, para ajustar al mercado de dinero. Los instrumentos de la política monetaria básicamente es la tasa de interés o tipo de interés, que es el precio del dinero, es decir, es el precio de pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un tiempo determinado. Su valor indica el porcentaje de interés que se debe pagar como prestación por utilizar una cantidad determinada de dinero en una operación financiera. Los objetivos de la política monetaria están relacionados con controlar la inflación, reducir el desempleo, conseguir el crecimiento económico y también mejorar la balanza de pagos. En los tipos de política monetaria tenemos la política monetaria expansiva y la política monetaria restrictiva. Corresponde al Banco Central de Reserva, es una institución autónoma fundada en 1922. En el marco de la Constitución Política, este organismo se encarga de preservar la estabilidad monetaria del país. Desde el año 2002 se rige mediante un esquema de metas explícitas de inflación encontrándose en el rango de tolerancia entre 1 y 3%. Sus funciones es regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas, informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. La autonomía. El Banco del Estado tiene autonomía, puesto que es un organismo constitucional que lo elige, en este caso, el presidente y a los representantes del Congreso de la República. El director del Banco Central de Reserva es un director que no puede ser removido de su cargo, salvo que cometa un delito o falta grave. El sistema financiero es el conjunto de instituciones, entidades financieras y gubernamentales y mercados que hacen posible que el ahorro de unos agentes económicos vaya a parar en manos de los demandantes de créditos. Objetivos del sistema financiero. Sirve para intermediar entre los que tienen acceso de dinero y los que tienen que prestar y los que necesitan financiación, es decir, lo que genera un sistema financiero con créditos. Es un actor muy importante del sistema financiero, son los bancos que hacen de intermediarios. Además, facilitan las condiciones para las dos partes, adecuan el tiempo y cantidad de dinero que reciben y prestan en función de las necesidades del agente económico, con acceso a dinero y los demandantes de dinero. Sería imposible el préstamo directo por parte del referente de ahorro y del demandante porque probablemente sus necesidades de dinero no serían las mismas en cuanto a cantidad y tiempo. Y capítulo cuarto tenemos el análisis de las perspectivas macroeconómico y microeconómico. El primer punto tenemos un análisis desde el punto de vista macroeconómico dentro de la política económica que forma parte de la política fiscal que está enmarcada en acciones gubernamentales respecto a la administración y aplicación de instrumentos discrecionales para modificar los parámetros de los ingresos y gastos del sector público. El objetivo es brindar por los servicios básicos, ¿no?, de la población. Entre ellos tenemos educación, salud, vivienda, alimentación, entre otros servicios, cuyos beneficiarios será la población del país en forma general, ¿no?, de un punto de vista macro. Y el análisis de las perspectivas microeconómicas, también dentro de la política económica está la política monetaria que usa la cantidad de dinero como variable de control para asegurar la estabilidad económica, como es la actuación del Banco Central de Reserva que regula la moneda y el crédito del sistema financiero a través de la tasa de interés. Y esto va a regular los mercados, ¿no?, en cuyo el precio, va a regular los mercados en el precio de los productos y que las familias como consumidores finales van a adquirir esos productos de acuerdo a su capacidad adquisitiva.
para satisfacer sus necesidades básicas en base a su trabajo que origina el ahorro. Conclusiones. La política económica es un fenómeno económico importante en el país y que define la política de Estado implantada por el gobierno de turno en estricto cumplimiento del capítulo económico consagrado en la Constitución Política, artículo 58, Economía y Libre Mercado. La política económica define la escuela económica relacionada a nuestro país por la escuela neoliberal, que es la que caracteriza que el Estado no interviene en la economía, sino que es un promotor que el sector privado asuma este rol. La política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado de bienestar a la población del país, ya que es clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos. Y por último, los objetivos de la política monetaria podrán lograrse con la participación de políticas fiscales que se coordinen con la política monetaria, más no con la política monetaria en solitario. A continuación tenemos las referencias bibliográficas en las cuales se sustenta el trabajo. Ok, profesor, muchas gracias.